Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que para nosotros es un placer estar acá, estar todos nosotros juntos en la Facultad de Derecho, hablando de justicia. Y quién es mejor que los abogados para hablar de justicia. Creo que ya algo se ha dicho sobre el tema de lo importante que es que este partido haya entendido que sobre los temas, los distintos temas en los que hay que generar masa crítica, quienes tienen que hablar son los que están todo el día trabajando en ella, viviendo de ella, sabiendo cuáles son sus virtudes, sabiendo cuáles son sus falencias. En lo personal, hace muchos años que digo, en cuanto lugar me encuentro, inclusive en espacios, en ocasión de mi cargo, que la abogacía, y esto sin ser una mirada peyorativa, sin ser una reflexión peyorativa de las miradas de nadie, digamos, pero que la mirada de la abogacía es, sin lugar a dudas, la mirada más universal del sistema. Bien, y ya no estoy hablando de la justicia como valor, estoy hablando del sistema, ni hablar lo que implica para nosotros hablar de la justicia con valor. Estamos hablando de personas que de muy temprana edad, no sé en qué edad cada uno lo recuerda ni en qué momento ubica ese pensamiento que lo llevó a abogar el resto de su vida por otros. Así que nosotros somos quienes desde muy temprana edad decidimos dedicar el resto de nuestras vidas a abogar por otros, a defender los derechos de los otros, y además básicamente a transitar el sistema de una manera que nadie más la puede transitar, ni quienes hacen las leyes, aunque sean abogados, si no trabajan de la abogacía, ni quienes juzgan, aunque estén trabajando a la par nuestro, porque tienen una visión acotada del universo que les corresponde y los ocupa. Bien. Nosotros estamos en la primera instancia, en la segunda instancia, estamos en la corte, estamos en laboral, estamos en familia, nosotros estamos en contencioso administrativo, nosotros estamos en todo, nosotros tenemos una mirada universal. Así que lo primero que quiero agradecerle al Comité de Provincia es esta invitación, pero básicamente agradecerle profundamente el hecho de que quienes hoy debatamos de justicia seamos los abogados, que somos esa mirada que tenemos agudeza sobre lo que hay que cambiar y sobre lo que hay que potenciar, y es lo que este partido hoy quiere. Después también quiero agradecer que me hayan permitido el honor de compartir este panel con Ernesto y Gustavo. Son mis amigos, la vida me dio esa alegría, los conocí en ocasión de esta abogacía hermosa que elegí, no importa desde qué lugar, pero en ocasión de eso los conocí. Ernesto es mi referente, es esa persona permanente de consulta mía, que me permite ver siempre más allá de lo que mi mirada inmediata me da de un tema, me hace crecer, básicamente. Y Gustavo, que es un amigo que lo conocí en una campaña, después nos pusimos al hombro una tarea no menor, y que todos los que están acá lo van a saber, que fue contener desde donde pudimos, pero sin ninguna pausa, de manera permanente, todos los días, 3 Zooms, a todos los abogados durante la pandemia, que tuvo que ver con ese grito permanente de somos esenciales, abran las justicias, y probablemente había muchas cuestiones que analizar, pero nunca dejamos de decirlo. También después me acompañó cuando ese 29 de julio del 2020 hicieron ese famoso acto en el que vinieron a demostrar que venían a reformar la justicia, lo que vamos a hablar hoy, por supuesto. Después nos montamos nuevamente el tema y salimos a lo largo y ancho del país a decir que no estaban reformando la justicia que la gente necesitaba. Luego vino lo del procurador, también volvimos a caminar el país diciendo no es lo que están queriendo hacer. Así que la verdad es que para mí es un verdadero honor. Y para ustedes va a ser un lujo. Yo la verdad es que voy a dar unas simples reflexiones, pero vamos a escuchar básicamente a Gustavo y a Ernesto hablar sobre lo que es la justicia. La justicia independiente como valor de la República. ¿Qué tema, no? Banderas nuestras. Justicia, República, es algo que nos identifica como radicales. Nosotros siempre trabajamos por eso, ya hoy lo dijo Maxi, lo dijo el Toto Lorenzo también, nuestro queridísimo decano, habló sobre la importancia del radicalismo en las facultades de Derecho, porque son nuestras banderas, porque nosotros somos institucionalistas, somos personas de derecho. Así que, ¿cómo nosotros no vamos a hablar de la independencia del Poder
través de un sistema de frenos y contrapesos para garantizar ni más ni menos que el Estado de Derecho, ni más ni menos que las libertades públicas. Ahora bien, para que eso funcione, lo que debe haber son instituciones. Las instituciones tienen una finalidad en sí misma dentro de la República. Y el problema es cuando esas instituciones se les quita esa razón de ser, que en general puede ser o porque pretenden cooptarla, aunque no la hagan desaparecer, o porque la anulan en su finalidad, y en cuyo caso deja de tener razón de ser. ¿Nos podemos imaginar acaso una república sin justicia? No. Por eso no la hacen desaparecer. Pero ¿nos podemos imaginar acaso una república sin justicia independiente? No hay ninguna posibilidad. Ese eje lo han corrido. Este gobierno tiene como bandera el corrimiento de la independencia del Poder Judicial. Y ha trabajado, y lo sabemos de hace años. Ernesto se va a detener en eso. Seguramente yo voy más a lo próximo que fue lo que me tocó a mí vivir, digamos. Ellos han hecho permanentemente un corrimiento, a veces pausado, a veces brusco, a veces abusivo, a veces grosero. ¿Bien? Ese corrimiento de lo que es la finalidad misma de la justicia, que como bien dijo hoy Maxi, es un pacificador social. Y la verdad es que correr el sentido, el eje de lo que tiene hoy la justicia como sistema y la justicia como valor, es realmente desaparecer como república, aunque haya presidentes, aunque haya jueces, aunque haya legisladores. Y la verdad es que tal vez lo que más preocupa de eso, no sé cuánto tiempo voy, me gustaba andar, lo que más preocupa de eso es que no es una foto instantánea. No es que yo hoy te hago dejar de ser independiente y mañana volvés a ser independiente. Es un proceso de degradación que nos va a tardar años volver a tener. Esa es la realidad. Este proceso de degradación que se busca a través de distintos embates que se hace contra el Poder Judicial y que ciertamente cooptan a muchos del interior del Poder Judicial, son embates que nos van a tardar años recomponer. Y en esos años recomponer lo que se pierde es la institucionalidad. En realidad lo que nos vamos degradando es como república. Y volvemos y nos convertimos en una sociedad con sujetos vulnerables y vulnerados y una sociedad con sujetos poderosos. Porque en realidad una vez que la justicia se corrompió, hoy es por los políticos, mañana es por otro. Lo que se pierde es el valor de la independencia, que es todo lo que significa la justicia. Entonces la verdad es que hay que seguir trabajando como oposición, como se viene trabajando denodadamente, para evitar que eso se cumpla. Yo voy a dar solamente dos ejemplos de cómo marcadamente el kirchnerismo, básicamente el oficialismo, trata de correr esa razón de ser del Poder Judicial en su independencia para volverla cada vez un poco más propia. En primer lugar, no quieren... Hay una frase que se escucha mucho que tiene que ver con que ellos quieren manejar la justicia. Yo creo que han abandonado la idea de manejarla. Yo creo que la quieren cortar, quieren ser la justicia. Y prueba de ello son los proyectos de reforma de la justicia y el proyecto que avanza sobre la procuración. Han ido por más, aunque no lo creíamos posible. Ya no quieren manejarla, ellos no quieren tener un poder externo por sobre la persona que está. Ellos quieren ser directamente. Bien, yo igual quiero decirles algo. Siempre sostuve que el único responsable de dejar de ser independiente es el propio Poder Judicial, porque elementos externos que intenten corromperlo va a haber siempre. Lo que debe estar es la convicción de ellos mismos de nunca dejar que eso suceda. Es decir, no basta con que alguien quiera corromperte, tenés que dejarte corromper. Yo creo que en esa lógica, corromper estamos hablando desde el ámbito de dejar de cumplir tus funciones para lo cual has sido creado o para lo cual has sido designado, ¿bien? Someterte al poder o a la decisión de otro al momento de impartir justicia, que en definitiva es de lo que estamos hablando. Entonces ellos han entendido, o por lo menos es el análisis que yo humildemente hago, y por supuesto estos son los ámbitos para darle otra mirada. Ellos han querido ser la justicia, y donde queda claramente marcado es en el proyecto de reforma de la justicia. Diagnóstico que, por cierto, no va a haber seguramente ni una sola persona de este auditorio que no comparta. La justicia debe ser modificada como sistema. Nada de lo que pensaron tuvo que ver con la justicia que la sociedad argentina necesitaba.
Nada de lo que pensaron. Pensaron en un mapa judicial. Un mapa judicial es ni más ni menos donde ubico juzgados, cámaras y tribunales a lo largo y ancho del país. Que eso está muy bien. Vuelvo sobre el diagnóstico. Eso está muy bien y muchos de acá seguramente saben lo que les implicaba y lo que les implica en muchos casos tener que recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder llevar un papel que te pongan un sello de goma, en el mejor de los casos, que te reciba el juez si está y no está vacante y no lo subroga un juez de otra provincia. Nada de eso se solucionaba con la reforma. Creaban un mapa igual al que existe, espejo, ¿y qué desdoblan? La única justicia que a ellos les interesa, que es la penal. Entonces, donde había un juzgado, mantuvieron un juzgado, pero crearon un penal. No le achicaron a un ciudadano de la República Argentina ni medio kilómetro para que pueda acceder a la justicia. No, crearon el penal. Con eso, y acá empezamos a adentrarnos en el concepto de coparla, por supuesto nombraban desde la ordenanza hasta el juez fiscal y defensor. No pensaron en cómo mejoraban la justicia de la gente en materia de salud, que va y hace los amparos contra las obras sociales. Ahí está Fátima, que tanto ha trabajado en eso, que los amparos para que le den a una persona de 75 años la prótesis. No la pensaron en eso. No pensaron en la persona que trabajó toda su vida y está peleando el reajuste porque el ANSES siempre, en todos los casos, no importa cuándo, le dice que no. Y tiene que ir a la justicia. En esa no pensaron, pensaron en la penal. Y crearon estructuras monstruosas. ¿Cuánto fue el último número de nombramientos que iba a implicar la estructura, que empezó en 500 y estaba en 1200, ¿no? Porque por supuesto después empezaron a hablar sobre las cámaras que ponían en las provincias. No todas las provincias de la República Argentina tienen cámaras. No todas, sí, federales, claramente. No todas las provincias de la República Argentina tienen cámaras federales. Díganme y hablemos de delegación de justicia. Entonces ellos es lo único que les preocupó, pero con un aditamento en esto de lo único que tenía previsto, escuchen, lo único que tenía previsto un trámite express de 1 año para ser nombrados todos sus integrantes. ¿Saben qué qué jurisdicción fue? Comodoro Pi. Entonces, vamos de nuevo. Hicimos el mapa. No achicamos medio kilómetro, no incorporamos tecnología, no hicimos juzgados especiales en materia, no pensamos en los ciudadanos, creamos juzgados penales, le ponemos en la ordenanza, el fiscal, el defensor, el juez, pero eso sí, el de Chubut no me importa tanto porque puede esperar, pero el de Comodoro Pi lo duplicamos, le nombramos todo de nuevo y ese fue donde van las causas de las que me acusan a mí. Miren si no hay un corrimiento de la razón de ser para lo que está creado el Poder Judicial, si no es ni más ni menos que esta vez, de una manera más elegante, dijeron, no, yo no voy a hablar y le pido que haga, yo lo pongo directamente. Y por la duda le pongo el que le lleva el papel, y por la duda le llevo el que acusa, y por la duda el que defiende también. Le llevo todo. Pero ustedes dicen, bueno, Marina, pero va a haber un concurso. Es verdad, puede haber un concurso. Entonces, vamos contra el procurador. Vamos. ¿Cuál es el sistema que hoy impera en la justicia federal? El acusatorio, que es el que están escalonadamente poniendo a lo largo y ancho del país en toda la justicia federal. ¿Cuál es la particularidad del sistema acusatorio? No voy a dar una clase de derecho penal, se lo juro. ¿Cuál es la particularidad? Que el poder que antes, poder entre comillas, acá quiero que lo entiendan desde el mejor lugar, digamos, las competencias, ¿bien?, que tenía el juez no pasan al fiscal, sino que se dividen entre jueces y fiscales. ¿Bien? Es decir, ya no está más solo en el juez. Podríamos hasta charlar sobre ese tema. Bien, si nos gusta, si no nos gusta. No es el sistema en sí mismo lo que más nos preocupa. Pero ¿qué hace el fiscal en esto de creamos toda la estructura de penal, etcétera? El fiscal acusa. O, tal vez lo que más importa, no acusa. El fiscal genera la prueba, o pide la prueba, o no la pide. El fiscal pide la calificación y la pena, o no la pide. ¿Vieron que era importante hacer juzgados penales
tener el sistema acusatorio y nombrar a los fiscales. Pero, por las dudas, vamos por el procurador. No nos basta. Y la verdad es que ahí perdimos una nueva oportunidad. A ver, yo quiero decirles una cosa. La reforma de la justicia, que era un diagnóstico compartido por toda la sociedad, fue una inmensa pérdida de oportunidad de darnos un debate cierto y concreto sobre qué tipo de justicia necesitamos en la República Argentina. Por suerte, esta oposición, porque estaba en el Congreso en ese momento, por suerte, frenaron ese proyecto, y también este del que les estoy hablando. Y una nueva oportunidad perdida tiene que ver con debatir las potestades de la Procuración. Podríamos casi, les diría, que coincidir casi todos que es exorbitante las potestades que tiene el Procurador. Ustedes saben cómo funciona, es absolutamente verticalista, actúa a través de instrucciones, tiene potestades sancionatorias, de instrucción. O sea que hemos vuelto a perder la oportunidad probablemente de debatir el Procurador. Pero cuando ellos presentaron el proyecto, no nos debatieron eso. No. Bajaron las mayorías necesarias para su nombramiento y remoción. Es decir, mantuvieron las potestades, pero simplemente se aseguraron, en un peronismo que históricamente tuvo el Senado, se aseguraron poner y sacar al procurador. Pero además, le pusieron a un ministerio extrapoder, le pusieron el miramiento casi excesivo, que invade, de una bicameral del Congreso. Está prohibido el extrapoder, con decisión, con dictamen. Integraron el procedimiento de sancionatorio de fiscales con más representantes, no del Poder Judicial, ni que tenían que ver con la cuestión, sino de la política. Cambiaron esas mayorías, es decir, que un fiscal, hoy no, por suerte no está, pero un fiscal que estaba sometido, básicamente lo que perdía era la independencia frente al poder político. No solamente bajaron y subieron y modificaron las minorías, es decir, te pongo y te saco cuando quiero, sino si no me gusta lo que haces, te sanciono porque tengo las mayorías. Y después tiene todo el análisis constitucional, que hoy no voy a hacer para ir terminando, todo el análisis constitucional sobre la procuración. ¿Vieron cómo se va corriendo la razón de ser del Poder Judicial y cada vez que intenta que sea un poquito menos independiente? Ese día nos caemos, ese día dejamos de ser una república. Pero claro, está la Corte, les molesta la Corte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la Corte, entre otras cosas, acaba de sacar un fallo no hace mucho, ya con esto juro Benaldi, no hace mucho, sacó un fallo en el que ¿qué hizo con el Consejo de la Magistratura de la Nación? Y voy a utilizar una frase que me dijo mi querido amigo Ernesto. La Corte le devolvió equilibrio cuantitativo al Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura de la Nación? Miren, básicamente maneja todo lo que tiene que ver el presupuesto del Poder Judicial. Ese presupuesto que nosotros le reclamamos cuando pedimos infraestructura, cuando pedimos tecnología, decide sobre ese tipo de justicia que nosotros vamos a tener. Eso hace el Consejo. ¿Qué también hace el Consejo? El Consejo no eleva ternas, hace algo mucho más importante que elevar ternas. Decide cuál es el perfil de juez que nosotros vamos a tener en la República Argentina. Es mucho más que elevar una terna. Porque lo que está definiendo, en definitiva, es qué tipo de justicia vamos a tener. ¿Y qué más hace el Consejo de la Magistratura? Sanciona o investiga a aquellos jueces que fueron denunciados y no cumplieron con su deber de juez. Miren la importancia del Consejo. Ese Consejo fue en el año 2006 avanzado, quitándole todo tipo de equilibrio y generando un retroceso inmenso en el que los estamentos políticos tenían la mayoría simple del cuerpo. Ustedes me dirán, bueno, pero no tenían las agravadas. Bueno, pero tenían las suficientes como, por ejemplo, para modificar todos los procedimientos todos los procedimientos evaluatorios para ver qué ternas le elevamos al poder ejecutivo. Miren si sirvió o no. ¿Y qué hizo la Corte? Por eso no les gusta. Vuelvo sobre el diagnóstico, también podríamos hablar de la Corte, pero no es el caso. La Corte devolvió el equilibrio cuantitativo, volvió a decir, señores, acá no hay ningún estamento que pueda tener la voluntad por sí de un cuerpo que tiene en sus manos ni más ni menos que lo que les acabo de mencionar. Y ahora
Eso es un mensaje esperanzador. Y ahora, como vuelvo a robarte, como dice Ernesto, ahora la tarea es, y miren qué tarea, y por eso es tan importante la representación de la abogacía. Ahora la tarea es devolverle el equilibrio cualitativo y que cada estamento trabaje no en función de sus propios intereses, sino en función de un todo, de una sociedad justa, de una república, por esa justicia que todos nosotros sabemos que necesitamos y sobre la que hay que trabajar. Miren, la justicia, tal vez, no la institución, el valor, es uno de los conceptos más esperanzadores que tiene una sociedad. Nosotros tenemos que hacer que ese valor siga en alto. Militémoslo, trabajémoslo, gritemos cuando vayan contra él. Nunca bajemos los brazos. Y la verdad es que son nuestras banderas, nos definen, no las bajemos, sigamos trabajando. Y sigamos trabajando básicamente porque sepan no, lo sabemos todos. Están yendo por correr la independencia del Poder Judicial. Y ese día vamos a ser un poco menos república. Lo que seguramente no nos encontrarán es callados. Muchas gracias. Bueno, ante todo, saludar, agradecer muy especialmente al Comité Provincia, a Maxi, a las autoridades de esta facultad, a su decano, a la vicedecana, a todos ustedes. Para nosotros es un honor porque además venimos, no en el caso de Ernesto, que es un dirigente nacional, además que es un honor compartir con él un panel, y a quien admiramos, porque además fue la encarnadura de la resistencia en esos años tan difíciles, con Gerardo Morales en el Senado, cuando no era fácil y no había, digamos, la posibilidad que ahora se nos presenta de dar una pelea por estos valores más de igual a igual. Y agradecer especialmente, decía a Maxi, porque la verdad que hacer este tipo de convocatorias, hoy te escuchaba en el discurso cuando decís jugar en toda la cancha, ¿no? Abarcar todos los temas, me parece que eso es muy importante. Y bueno, venimos, decía, de otros distritos, en nuestro caso de Chubut, así que para nosotros un agradecimiento muy especial por esta oportunidad de transmitirles lo que pensamos sobre este tema. Tema que es nada menos que el valor de una justicia independiente en una república. Y creo acá Marina ha hecho un repaso, me parece que es importante tener conciencia de que todos estos embates son por algo, de que nos ponen peligrosamente al filo de un régimen autocrático, porque la justicia está ahí para defender a la persona de a pie, al que no tiene poder, para hacer a veces el juego de poder contramayoritario, porque las mayorías en un Estado de Derecho, en una democracia, no pueden hacer tampoco lo que les place, tienen que ajustarse, someterse a la Constitución, a la ley, respetar los derechos de las minorías. Y nosotros la verdad que hace mucho tiempo que venimos en un proceso, hoy lo definió también Maxi en su intervención, de decadencia, ¿no? Y entre esa decadencia está la institucional, la republicana, en procesos que se repiten agravados. Y nosotros venimos de todos estos embates recientes, reforma judicial, reforma del Ministerio Público, que recordemos tiene aprobación en el Senado y dictamen en diputados, es decir, que están siempre ahí al acecho. Pero acá se han hecho cosas muy graves. Y además venimos de una situación en los últimos 2 años que personalmente creo que es difícil un registro semejante de restricción de derechos, de libertades en democracia, en un gobierno de iure como los que vivimos en el 2020, en el 2021, al punto que los naturalizamos. Tuvimos el país en un virtual estado policial, militarizado, sin poder circular, con fronteras interprovinciales. Nuestro sistema, nuestro federalismo no tiene fronteras, tiene límites interprovinciales, pidiendo permiso para ejercer nuestros derechos, trastocando lo que dice el artículo 19 de la Constitución,
e incluso entrando en ese juego a veces planteando desde las leyes permisos para ejercer derechos. Y la verdad que tuvimos una situación en donde pone a prueba la necesidad de un poder judicial independiente, de ese poder dotado de capacidad de ponerle un límite al poder cuando el poder se sale de cauce. Nosotros vivimos al límite de una situación, porque tenemos la idea de los gobiernos autocráticos como consecuencia de un golpe de Estado, pero lamentablemente a veces las situaciones pueden derivar desde un régimen que accedió al poder por las vías legales. Pensemos, acá está Karina Banfi, que siguió el tema y lo supervisó. Acordémonos del ciberpatrullaje. Estábamos con Karina en una reunión de comisión recibiendo a la ministra de Seguridad de entonces, y lanza así muy suelta de cuerpo que iban a ciberpatrullar el humor social, y esto venía precedido, acuérdense ustedes, en Misiones, en Santiago del Estero, fueron a buscar a la gente a la casa con la policía y le abrieron causas penales por poner comentarios críticos en las redes. Cuestionar las políticas públicas con el tema del COVID prácticamente te ponían en el plano del traidor a la patria, del enemigo del Estado. A veces, yo no sé si comparten conmigo, pero a veces da miedo cómo las situaciones de enemigos que te crean desde el poder le dan a las autoridades la creencia de que pueden disponer sobre nuestras vidas, nuestras libertades, nuestra propiedad. Esa es la situación que vivimos. Gente que no pudo volver a su provincia, que tenía que tirarse a nadar. Nosotros en Chubut teníamos el caso de 2 alambradores que estaban a 2000 metros de su casa, pero del lado chileno, porque habían ido a hacer trabajos ahí pegado a un lugar que se llama Aldea Las Pampas o Aldea Villones. No pudieron volver por 4 meses a su casa. Les decía, un burócrata le decía, bueno, usted váyase en un ferry a Chiloé, de ahí a no sé dónde, a Pino Achado, baje, o sea, tenía que hacer 4000 kilómetros para volver a su casa. Tuvimos 25 muertos en un escenario de intervención estatal, muchos de ellos adentro de las comisarías. Ustedes en la provincia de Buenos Aires tuvieron un caso concreto en Facundo Astudillo que todavía no está para nada aclarado. Tuvimos, y esto en su momento lo publicamos, a Jesús Rodríguez siempre le llama la atención cómo fue que no generó más estrépito. Tuvimos 1 año y medio suspendido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Argentina, por toda esa retahíla de decretos de necesidad y urgencia que dictó restringiendo libertades, tuvo que activar una de las cláusulas del Pacto Internacional, el 4.3, para comunicarle a la Secretaría General de Naciones Unidas que teníamos suspendidas esas garantías, esos derechos. Fíjense ustedes, hemos estado gobernados por decreto. Alberto Fernández dictó disposiciones de carácter legislativo por un récord absoluto. Batió los récords de Menem de DNU por año, de DNU, decretos de legislación delegada, decretos de promulgación parcial de leyes vetadas parcialmente. Arrancó mucho antes de la pandemia, ustedes se acuerdan, con la ley que le llamamos de las 9 emergencias. La mayor cesión de atribuciones del Congreso al Poder Ejecutivo desde la ley de la provincia de Buenos Aires de la suma del poder público a Rosas. En función de esa ley fue aquel decreto, el invento de ampliar la emergencia. Ahí estaba la emergencia sanitaria, y cuando dicta el primer decreto del COVID, el 260, el presidente amplía esa delegación. ¿Cómo va a ampliar el poder delegado lo que le delega el delegante? Fíjense el absurdo. Bueno, y en función de esa norma nos encerraron, en función de esa norma habilitaron abrir más de 50.000 causas penales por presunta violación de la cuarentena. El mismo tipo que dictó ese DNU fue el que después hacía las fiestas en Olivos y nos contaba que eso no es delito.
causas que todavía están abiertas, gente que seguramente, como somos colegas, ustedes conocerán casos de personas que todavía no han podido recuperar su camioneta, su herramienta de trabajo, que se la secuestraron en el marco de esta locura. Somos autores de un proyecto de ley para dictar una amnistía general sobre esto. No puede ser un poder judicial de la nación que tarda 14 años para instruir una causa por corrupción, que tiene narcotraficantes, que tiene causas de lavado de activos, de evasión tributaria, esté llevando adelante una causa del 205 para una persona que estaba haciendo una changa y que tuvo que salir a trabajar y lo agarró la policía por este motivo. En Chubut tuvimos un ministro que legisló por resoluciones de necesidad y urgencia. Había una señora barriendo en la vereda y la agarró un patrullero y se la llevó y con la nenita chiquita en la casa. Digo, para que tengamos conciencia de qué estamos hablando cuando hablamos de un poder judicial independiente, porque es el que está llamado a poner orden en todo esto. ¿Cuál fue la agenda del gobierno? Lo decía Marina: reforma judicial. Cuando la reforma judicial en el orden federal, penal al menos ya está hecha, es el Código Procesal Penal Federal, que lo que hay que hacer es ponerlo en marcha de una vez para que tengamos un sistema acusatorio que es el único compatible con nuestra Constitución. Y la reforma que pretendían era llenar de jueces de instrucción, cuando el juez de instrucción es la figura justamente. Yo siempre decía esto: imaginemos que tenemos un club que se dedica a jugar al fútbol y que toma la decisión de dedicarse al básquet. Se supone que en esa transición va a empezar a comprar jugadores de básquet. No, este club pone más jugadores de fútbol. Bueno, de ahí que Díaz Cantón decía: critican a Comodoro Pi y van a hacer un super Comodoro Pi, lo implican con más jueces. La improvisación, creaban 94 nueve juzgados federales en el interior del país, lo que decía Marina: donde estaba el juzgado federal 1 le metían el 2 para materia penal. Pero cuando a la semana, no al año, a la semana, la Comisión de Justicia del Senado emite dictamen, los 94 jueces pasan a ser 63. No había cámaras previstas en el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo. Aparecen 9 cámaras federales más. Había que pagarle a cada gobernador con una cámara para que sus senadores voten la ley. En nuestra provincia estaba el Juzgado Federal 2 de Esquel. En ese dictamen desaparece y se lo ponen a Madrid, porque es del oficialismo. Marina hablaba de estar pensando en las personas de carne y hueso cuando se piensa una reforma judicial. Y todos sabemos, porque lo hemos aprendido en la facultad, la justicia federal es la justicia de excepción y la justicia penal es de excepción. Es decir, que estamos hablando de una doble excepción. Y fíjense, en el dictamen del Senado aparece creado, y lo digo con todo respeto por el lugar, el Juzgado Federal de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Perito Moreno es una localidad que tiene 5.000 habitantes. No tiene un juez laboral, no tiene un juez civil. Entonces, en la concepción de esta gente, Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, el que se quería divorciar, el que tenía un problema de familia, un problema de un despido, un choque de autos, tiene que hacerse 200 kilómetros para encontrar un juez en la acera, pero le iban a poner un juzgado federal penal para las cuestiones tributarias de contrabando. Realmente un despropósito que revela que los guía la peor de las intenciones. Y además, lo decía Marina también, esos nuevos jueces de Comodoro Pi, que dicho sea de paso, Alberto habla de Comodoro Pi como que vino un extraterrestre y armó esa estructura judicial. ¿Ustedes se acuerdan que fue año 89, 90, cuando se llevó la corte de 5 a 9 miembros, cuando fíjense cómo se repite la historia, se lo apretó a Andrés D'Alessio para que renuncie como Procurador General de la Nación y cubrir ese cargo? Fíjense cómo la historia se va repitiendo con los mismos actores. Parrilli fue el miembro informante en diputados de la ampliación de la Corte. Se lograron renuncias y pasaron a controlar 6 de los 9 sillas de la Corte, la Corte de la mayoría automática, la que avaló las privatizaciones, la que inventó el per saltum, que no existía cuando un grupo de diputados había logrado
parar el proceso privatizador de aerolíneas, que era un escándalo, y fue Dromi, y la Corte le sacó el expediente al juez, porque ahora el per saltum está previsto legalmente, en aquella época no existía, y ellos crean Comodoro Pi porque duplican, otra vez la repetición de la historia, duplican el fuero penal, el fuero criminal y correccional federal de la capital federal, que lo llevan de 6 a 12 jueces, crean la Cámara de Casación Penal y no entraban en donde estaban, en la estructura edilicia que había. Entonces, el edificio de vialidad de Comodoro Pi lo acondicionan y ahí, bueno, son los mismos actores. Cuando ponen en la Cámara de Casación Penal a esa jueza, que muchos se acordarán, que le preguntaron, pero doctor, usted no sabe de derecho penal. Y le dice al periodista en la impunidad del momento, bueno, pero bueno, no sé, pero voy a aprender en el desempeño del cargo. Hoy el hijo de esa jueza es uno de los intendentes kirchneristas del conurbano. Y con esto, que en el proyecto de ley estaba previsto cubrir con subrogantes, lo que quieren es consolidar otro problema que tenemos, que es una justicia en vacancia, una justicia de subrogantes, una justicia de suplentes. Y si es una justicia de suplentes, no es una justicia independiente, porque están sujetos a el condicionamiento del poder político. Hoy 1/3 de la justicia federal está sin cubrir. Ahora salta con lo de Rosario, pero en realidad es un problema que abarca a todo el país. Y lo han querido consolidar. Y acá lo han querido hacer pese a que la Corte ya ha impugnado este sistema. Ustedes también tienen presente seguramente el caso Rosa, el caso Aparicio, el caso Uriarte. Una justicia de subrogantes no cumple el estándar de justicia independiente. Y no lo dijo solo la Corte Nacional, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense en un caso que trata contra qué Estado, contra Venezuela, cuando todavía formaba parte del sistema interamericano, el caso Apitz Barbera contra Venezuela. Bueno, contra todo eso se pretende arrasar. El proyecto de ley del Ministerio Público, en donde también lo mencionaba Marina recién, una comisión bicameral que miren el nombre, ya lo tiene ese nombre, pero lo tiene por vía reglamentaria del Congreso, pero en la ley lo querían institucionalizar. Comisión bicameral de control y seguimiento del Ministerio Público. ¿Cómo va a ser controlado un ente o un organismo extrapoder que la Constitución, la reforma del 94, lo pensó y lo escribió como independiente, autónomo y autárquico? Y en el proyecto de ley, esto parece, hay que darlo porque si no parece que uno está mintiendo, en el proyecto de ley aprobado en el Senado y con dictamen favorable en la comisión, en el plenario de las comisiones de Constitucionales y Justicia de Diputados, en donde tuvimos que dar ese debate que nos dijeron de todo, te acordarás, Karina, Moró, Tailade y todos los demás, dice uno de los artículos que esa comisión le da instrucciones a los fiscales. Es el modelo soviético del Ministerio Público. Estos se saltaron por alto esa discusión si lo ubicamos autónomo en el Poder Ejecutivo, lo pusieron como la Constitución soviética, en el Poder Legislativo, porque no es solo una cuestión de impunidad, no es solo por buscar la impunidad de los propios, es algo mucho más grave, y por eso digo el modelo soviético, es perseguir y disciplinar a la disidencia. Vos no te sujetás, vos abrís la boca, vos alzás tu voz, vas a tener una causa penal, te vamos a someter al escarnio, te vamos a perseguir y si podemos te metemos preso, como han hecho en Venezuela, como han hecho en Nicaragua, donde no hay un solo dirigente opositor que esté fuera de la cárcel. Entonces, este proceso es una cuestión muy seria que nosotros tenemos que alzar la voz, que sostenerlo, no lo podemos naturalizar, por eso es muy importante este encuentro, por eso es muy importante realzar estos valores, porque a veces hay cierta concepción política que cree que estas son cuestiones abstractas, que no le interesa a nadie. Puede ser, pero cuando se sucede el problema concreto, cuando ese señor que salió a hacer la changa, le secuestraron la camioneta, cuando ese padre que quiere ir a ver a la hija que tiene cáncer y está en una situación terminal no puede volver a su provincia o a su casa, bueno, entonces ahí nosotros vemos la importancia de un poder
judicial independiente. Y por eso está muy bien que lo tratemos y está muy bien que peleemos estas banderas, estos ideales. Me parece que esa es nuestra obligación como partido político, como abogados, y me parece que ha sido la sociedad civil y han sido dirigentes que han dado esta pelea, y por eso podemos tener esperanza. El fallo de la Corte del 16 de diciembre del año pasado le pone las cosas en su lugar con respecto al Consejo de la Magistratura, que esta gente ha venido sistemáticamente atacando la ley del 2006, que es la que se inconstitucionalizó, pero después vino la ley del 2013, que Ernesto le tocó dar la batalla en el Senado, la mal llamada democratización de la justicia, que ahí la Corte la volteó rápidamente en el caso Rizzo. La idea de equilibrio, bueno, todo esto que ustedes saben, pero que me parece que es destacable que haya sido la sociedad civil también, en ese caso el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el que alzó la voz, el que levantó la impugnación, y llegamos a este fallo que es muy importante para restablecer ese equilibrio, para potenciar un organismo que también tenemos que reivindicar. Fue una idea del presidente Alfonsín, desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia, Carlos Santiago Bonino, traer esta estructura. Piensen ustedes nomás que antes el Poder Ejecutivo, en ese cesarismo que había que limitar, que decía Alfonsín y decía Nino, podía elegir al que se le ocurriera entre todo el universo de abogados que tuviera la antigüedad en el título para eso. Ahora quedó reducido a 3. No es una cuestión menor. Y además, el mérito. A esa terna se llega en base a concursos de antecedentes, de oposición. Por eso es un organismo clave, vital, pero que tiene que estar apegado a las bases que le establece la Constitución. Por eso me parece que eso abre una luz de esperanza, y me parece que es muy importante ahora dar la pelea en cuanto a la conformación, y voy cerrando así, si no me extiendo. Bueno, muchas gracias. Un lujo los compañeros míos de panel, realmente un placer de compartir con Marina y con Gustavo. Tan lujo es que no me han dejado de qué hablar. Y entonces voy a cambiar el chip en la cabeza, yo voy a hablarles de neurociencia. No. Si ustedes miran el orden del día, digamos, el cronograma de actividades de hoy, este panel tendría que haber estado a las 16 horas. Y les voy a hablar de neurociencia. Me quedé enganchado con la doctora Roca, no saben cómo, vinculado a la profesión, pero ¿se acuerdan de la película El secreto de sus ojos, cuando descubrían al tipo en una charla de café? Franchella, el que hacía de Franchella, decía, un hombre puede cambiar de religión, puede cambiar de partido político, puede cambiar de mujer, obviamente, pero nunca puede cambiar de pasión. Bueno, yo les voy a hablar de neurociencia porque el hecho de que este panel haya empezado a las 13 horas y no a las 16 tiene que ver con que la pasión le ganó a la razón. Porque a las 17 juega Boca. A las 17 juega Boca. Pero además les voy a seguir hablando de neurociencia. ¿Escucharon cuando la doctora Roca decía que depende cómo uno construya las frases o cómo uno construya el mensaje o la pregunta? Bueno, el de la pasión mandó un mensaje a la organizadora que tenía mucho que ver con el mensaje, porque yo podría haber utilizado, siguiendo a la doctora Roca, palabras protocolares para decirle, mi querida amiga, vos podrías cambiar el horario. Sin embargo, utilicé la brutalidad de la pasión futbolera y le dije, extrema, por favor, las mujeres no me hagan una denuncia ante Donda. Le dije, vas a ser víctima de un homicidio calificado por el vínculo entre tu esposo Bostero y tu amigo Bostero. Miren cómo el mensaje cambia el horario del evento. Y yo muy obediente. Pero bueno,
Yo les quiero hablar de algo más abstracto, si ustedes quieren, porque entre Marina y Gustavo han regado todas las plantas, todas las macetas, como se dice vulgarmente. Yo les quiero hablar del sistema judicial y su vinculación con la política. A ver, justicia y política, política y justicia. Mirado desde los dos lugares, o sea, desde el sistema de la justicia, cómo yo creo que podríamos dividirlo si uno tuviera que hacer una caracterización o una clase, decir, bueno, a ver qué tipos de justicia uno podría encontrarse. Estamos hablando de la Argentina, no estoy hablando de Noruega, los países escandinavos. Esto no es Borgen, esto es la Argentina. Bienvenidos. Entonces se me ocurre que mirándolo desde ese lugar del sistema en la Argentina, uno podría encontrarse con una justicia dependiente. Vamos a contrastarla con lo que es el título de esta charla de la justicia independiente. Una justicia dependiente, para ver si identificamos algunos de estos modelos. Ahora, la dependencia no es una sola. Entonces uno podría decir, la justicia dependiente de la política. Enseguida vamos a ver qué piensa la política de esto, cómo separa la política, pero la justicia dependiente de la política desde la perspectiva de los propios jueces. Y esto ocurre. Hay justicia dependiente de la política sin que la política haga nada para hacerlos dependientes, es decir, por propia debilidad de la justicia. Sí la hay. Lamentablemente, sí la hay. Hay mucha dependencia política de la justicia sin que la política haga nada. Por temor, sí. Por zona de comodidad, sí. Porque los jueces pierden la independencia cuando se transforman en jueces en su bolsillo. Un tema, todo un tema. Los jueces que creen que si no llegan a jubilarse como jueces y algo les pasa en el camino, no van a poder ganar lo que ganan como jueces en la calle, que los abogados con el maletín tienen que transpirar la gota gorda para ganarlo. Sí, todos lo sabemos. Entonces hay una cuestión de dependencia casi psicológica ahí de la política. Después vamos a ver cómo, si del otro lado del mostrador, la política se aprovecha de eso para duplicar o multiplicar esa dependencia. Segunda cuestión, la justicia dependiente de otra cosa, de los factores de poder. ¿Existe esto en la Argentina? Sí, claro que existe. Pero además, ¿por qué existe? A ver, existen en todos los lugares del planeta los factores de poder y existe la presión sobre la justicia. El problema en la Argentina es que cuando hablamos de factores de poder, no son factores de poder disciplinados institucionalmente por una democracia fuerte. Son corporaciones que muchas veces son más fuertes que la propia política, que el poder de la institucionalidad democrática. En la Argentina lo vemos a diario, pero no desde ahora, lo vemos desde hace un montón de tiempo. Miren, anoche participé de una cena con un grupo de amigos donde el tema de debate era el libro de Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso. No sé si lo han leído, seguro lo han escuchado. El famoso libro que Cristina le recomendó a Alberto que leyera. Una canallada esa recomendación porque ella tenía otra intención. Pero bueno, ahí al final del debate ayer con amigos que habían tenido, estaba José Luis Machinea, Jesús Rodríguez, Ricardo Carciofi, allá me mira Juan Pablo Bailaco o Juan Pedro Tunesi, que son de esas épocas y que sufrimos aquellas situaciones. Bueno, la conclusión fue que en definitiva la política había sido débil ante las corporaciones. Estamos hablando de 85, 86, 87. Las mismas corporaciones que ahora, del sector sindical, del sector empresario o desde otros sectores, son corporaciones que disciplinan. Pero vuelvo, ¿la justicia es dependiente de los factores de poder? Sí, absolutamente. Podríamos nombrar un montón de fallos de los últimos tiempos donde hay cierta dependencia con los factores de poder. Y por último, hablando de este esquema o de la primera caracterización de dependencia, ¿la justicia es dependiente de la propia corporación judicial? Sí, sí.
La justicia o el sistema judicial en la Argentina forma parte también de una corporación y actúa como una corporación. Miren, hablando del Consejo de la Magistratura y de lo que le tocó vivir a Marina cuando estuvo ahí, y que en el caso mío, que yo fui consejero del 2006 al 2010, no me tocó tanto, pero que ahora es una cosa extraordinaria. Los jueces van a sentarse en las bancas del Consejo de la Magistratura, luego de elecciones democráticas, como lo establece la propia ley, la vieja, la que fue declarada inconstitucional, y esta, y cuando se sientan allí, comienzan a defender a sus listas. Y entonces está el juez que entró por la lista Bordeaux, defiende a la Bordeaux. El juez que entró por la lista celeste defiende a la celeste, y el que entró por la verde, por la minoría, defiende a la verde. ¿Y qué significa defender a la Bordeaux, a la celeste, a la verde? Que detrás de esos colores hay un montón de jueces o de aspirantes a jueces que ven en ese juez que está sentado ahí la manera de defender sus propios intereses. ¿Y qué es una corporación sino una deformación institucional que defiende sus propios intereses en desmedro del interés común o del bien común? Entonces la justicia dependiente de la propia corporación judicial. Pero vamos a otro, dejemos eso y abramos otra llave. La llave de la independencia. Y entonces nos vamos al otro extremo. Quiero confrontar los extremos. El extremo de la independencia absoluta, que a veces yo escucho en muchos discursos, o a veces escucho que la independencia del Poder Judicial, existe la independencia absoluta. Es decir, uno puede aceptar que la justicia sea tan independiente que solamente tenga la mirada puesta en la aplicación de la ley, la aplicación de la Constitución Nacional. A ver, si yo tuviera que explicarlo esto en una escuela secundaria y a veces quizás también en una universidad, yo elegiría muy bien las palabras para no confundir, porque uno podría confundir y decir, che, ¿qué me está diciendo este? Que la justicia no puede ser tan independiente que su finalidad sea la de aplicar la ley. Bueno, este es un tema de debate extraordinario. Tan independiente para que solamente esté con anteojeras aplicando estrictamente lo que dice la ley, la Constitución. Bueno, en teoría uno lo podría explicar, yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque entonces ahora voy a la tercera categoría de esta suerte de llavecitas, que es la independencia comprometida, que a mí me parece que es el estadio, es el espacio, es el lugar en el que por lo menos yo me ubico, y creo que el radicalismo debiera ubicarse allí. ¿Qué significa esto? La independencia comprometida con no solamente la aplicación de la ley, la aplicación de la letra de la ley y los valores de la justicia, sino comprometida con la sociedad y con las etapas y las épocas y con la evolución y con el progreso de la sociedad. Si uno al apego a la ley, si uno al apego a los valores de la justicia le agrega el condimento del acompañamiento y el compromiso con las nuevas formas en que la sociedad se va vinculando y el nuevo orden mundial que se va generando, yo creo que ahí tenemos nosotros un modelo de esa justicia independiente y comprometida que nosotros aspiramos. Y ese es un valor que la Unión Cívica Radical tiene que defender. Por eso es que tanto Marina como yo, que estuvimos en el Consejo, nos preocupábamos siempre cuando nos tocaba evaluar jueces. Los jueces no pueden ser evaluados por lo que saben. Los jueces no pueden ser evaluados por su erudición, porque entonces caemos en la trampa de que se saben de memoria el último fallo de la Corte de La Haya o el último fallo de la Cámara Federal de no sé dónde, pero resulta que no tienen compromiso democrático ni compromiso de progreso con las ideas de la sociedad, con el progresismo de los sectores de la sociedad que son el motor de los cambios, el motor de las transformaciones. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ahora vamos al otro extremo. ¿Cómo miramos de la política? O qué la política, desde la política, puede tener en su vinculación con la justicia. Y acá la división no es en tres, es en dos. O nos paramos en el populismo
o nos paramos en el republicanismo. Y entonces desde la política, la mirada populista, acá se ha hablado, Marina y Gustavo lo han dicho mucho mejor que yo con ejemplos muy concretos. Entonces aparece en el escenario un concepto desde la política que yo lo sufrí, que lo sufrió Gustavo, lo sufrimos todos, digamos, pero sobre todo los que hemos estado en función pública en estos últimos años. Y cuando hablo de estos últimos años hablo del 2003 para acá. Digamos, es el concepto de la justicia sometida a la voluntad popular. Concepto al que yo escuché en discursos de cierre en el Senado a una caracterizada abogada exitosa que hoy ocupa la vicepresidencia de la Nación. La justicia sometida a la voluntad popular, o sea, la justicia soberana. Era la soberanía energética, la soberanía, ¿cómo? Alimentaria. La soberanía alimentaria, la soberanía, la justicia soberana, es decir, la justicia vinculada estrictamente a la voluntad popular. Esto quiere decir que si yo tuve la suerte o tuve el honor, el orgullo de ser votado por una mayoría, ejemplo, 54% de los votos allá en el 2011, la justicia tiene que ser absolutamente permeable a ese 54% de los votos porque yo represento la voluntad popular. Esto es todo un tema, o sea, a ver, no vamos a analizar acá psicológico, debería volver a lo de la neurociencia, ¿no? Pero este es el famoso tema de el voto me legitima absolutamente para todo, la voluntad popular soy yo y por lo tanto, al ser yo la voluntad popular, también yo soy todas las instituciones, ¿no? L'état c'est moi, l'état c'est moi. No es nada nuevo, hace 200 años, 500 años de esto, bueno. Un escalón, o formando parte de este concepto, es la justicia como parte de un proyecto político, agréguenle nacional y popular, y tenemos el menú completo, digamos, ¿no? Un proyecto político, pero que tampoco es privativo de la justicia. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, en las épocas de Milani, el kirchnerismo quería explicar a Milani, o Milani quería explicar su jefatura en el ejército, decía, el ejército hoy forma parte de un proyecto nacional y popular. Mamita. Bueno, ese es el concepto. El ejército forma parte del proyecto nacional popular, la justicia forma parte de un proyecto nacional y popular, y entonces en lugar de ser un fin se transforma en un medio para llegar a ese fin de cumplir el proyecto nacional y popular. Después también, en este concepto desde el populismo, la justicia, lo explicaron muy bien Marina y Gustavo cuando explicaban el tema de del último proyecto de la reforma y la creación de las cámaras y demás, la justicia deja de ser una herramienta para consolidar el esquema federal en nuestra concepción republicana para transformarse en una herramienta del feudalismo. Y entonces el señor Infran tiene que tener una Cámara Federal en Formosa. ¿Ustedes se imaginan lo que sería una Cámara Federal en Formosa con Infran de gobernador? Mamita querida. Bueno, entonces el federalismo se transforma en el feudalismo, que ustedes saben que para el populismo eso no hay ninguna diferencia, ¿no? El feudalismo es el federalismo para ellos. Y por supuesto en el medio de todo esto una justicia totalmente ausente de control, por eso es que el Consejo de la Magistratura tuvo la reforma que tuvo, pero bueno, quiero ir más rápido. Entonces dejamos de lado la mirada desde el populismo, ahora vamos a ver la mirada del republicanismo. Esto está acá si hay alguien grabando de mañana, alguna de estas cosas que voy a decir mañana van a ser motivo de alguna discusión, sobre todo con algunos de los socios nuestros. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver si neurociencia, ayúdame a encontrar las palabras justas para... Doctor Manes, desde donde esté, por favor, tíreme alguna onda para que diga correcta, sea políticamente correcta. Bueno, en teoría debería haber un solo republicanismo, ¿no? O sea, estudiamos la república, el concepto de república, una sola. Ahora, en la práctica no hay un solo republicanismo. Hay un republicanismo ingenuo.
Desde este lado del mostrador somos todos republicanos, pero hay una mirada de un republicanismo ingenuo. O sea, ese republicanismo piensa que la justicia se administra por sí sola, se controla sola, los jueces son suficientemente capaces y el sistema judicial y la ley orgánica de los tribunales suficientemente capaz de controlarse, administrarse y resolver los problemas. Es una suerte de entronización en esta idea del famoso laissez-faire, laissez-passer del liberalismo ultranza. Casi les diría, es un mileísmo judicial, digamos, ¿no? Acá está el problema ahora. Hay un republicanismo cómplice. No toco nada ni reformo nada porque voy a tratar que sean todos amigos míos en el poder. Y para eso voy a tener operadores vivos y pícaros que me garanticen eso. No te rías, Maxi, que algunos ya... no toco nada, ni reformo nada, aunque vengo con ínfulas de reforma y de transformación, porque en realidad yo lo que quiero es que no me jodan y entonces que sigan lo mismo y que sigan con los mismos vicios, que sigan... Y para eso voy a poner a alguien que me maneje eso y que me deje tranquilo. ¿Estamos? Exactas y adecuadas las palabras. No, esto es teoría, no empiecen a buscar, no vale, no. Esto es teoría. Acá soy un teórico de que... Y vuelvo, entonces, ¿cuál sería la tercera vía? ¿Cuál es la tercera vía? Y acá enlazo, ¿se acuerdan cómo terminé con la tercera vía de la justicia comprometida? Bueno, el republicanismo comprometido. Que acá es donde se enlaza justicia y política con estas dos visiones virtuosas. ¿Y cuál es el republicanismo comprometido? Que es el nuestro, el que tenemos que defender nosotros. Desde la buena política vamos a liderar un proceso virtuoso donde exista independencia y decencia, pero con un compromiso social, es decir, con un compromiso con un camino, con un compromiso con el progreso, con un compromiso con un proyecto no de nadie en particular, ni con el mote nacional y popular, sino un proyecto social de progreso, de crecimiento, de movilidad social, de integración al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vieron cómo de las dos visiones hay una visión virtuosa, tanto desde la mirada de la justicia como de la mirada de la política. Y cierro con algo que últimamente vengo diciendo mucho, y bueno, los otros días en un acto en Mendoza también lo dije. Cuando la política está viviendo momentos de culturas negativas, cuando un país vive momentos de cultura negativa, de cultura que retroceden, de culturas que hacen daño, de culturas retrógradas, la política es la única que puede cambiar los procesos culturales negativos. Y si ustedes quieren, la Argentina tiene muchos ejemplos. Hace 200 años, cuando primaba la política o la cultura de la esclavitud, hubieron políticos, porque eran políticos, los hombres de Mayo, que cambiaron desde la política, Asamblea del año 13, abolieron la esclavitud. Años más tarde, a mediados del siglo XIX, cuando la cultura era la de la lucha fratricida, las guerras civiles y la desorganización nacional, acuérdense, Caseros, Rosas, Urquiza, la política, porque hubieron hombres políticos, fueron los que trajeron la cultura de la organización, y ahí nació la Constitución de 1853. A principios del siglo XX, cuando ya la cultura del fraude y de la oligarquía había hecho estragos, más allá de los progresos económicos y de los progresos sociales, toda la discusión alrededor de la generación de los 80, de Roca, etcétera, etcétera. Pero cuando en lo que significaban las instituciones políticas y la democracia política, el fraude y la oligarquía había hecho desastres,
La política trajo la cultura del voto universal, secreto, obligatorio, la democracia. Aparece Irigoyen y después aparece Alvear y apareció el radicalismo con todas sus fuerzas. Después, concedámosle al peronismo, en el 45, cuando la cultura de... no digo el desprecio, no era el desprecio, pero la cultura de la marginación de los sectores populares, obreros, necesitaban un cambio en esa cultura. Apareció el peronismo, el buen peronismo, y desde la política cambió esa cultura y aparecieron las leyes del trabajo, etcétera, etcétera. Luego, y eso ya ahí nos toca el corazón, cuando en el 83... la cultura era la de la ruptura, la de los golpes y la del partido militar. Apareció Raúl Alfonsín y el radicalismo con la política cambiando la cultura, democracia para siempre en la Argentina. Y ahora, 40 años después, y esto se los dejo hasta el final, se los dejo como un mandato, porque tenemos ese mandato y no podemos hacernos los distraídos y tenemos que salir a cumplir ese mandato. 40 años después, esa democracia que generó la Unión Cívica Radical está en peligro. No en peligro, a ver, no quiero ser dramático, pero está en peligro por las deformaciones. Una que la venimos viviendo ya desde hace 20 años, que es la deformación del populismo. Y ahora aparece otra deformación en el escenario, que es la del anarquismo, antisistema, antipolítica. Y entonces es este partido, somos todos nosotros, los abogados del partido, los que no son abogados del partido, los que tenemos que salir al cruce y desde la política cambiar la cultura de la decadencia. A eso estamos invitados. Gracias.